Qué gusto que me acompañas en esta clase número 5 del curso 7, el Sistema Nacional Anticorrupción, el aliado de los ciudadanos. Esta es la clase final. Es la clase en la que trataremos de redondear las funciones básicas del sistema, los porqués, los para qués, y por qué es nuestro aliado, y por qué lo necesitamos de nuestro lado, y por qué necesitamos defenderlo, protegerlo, cuidarlo de aquellos políticos que quieren desaparecerlo, que quieren debilitarlo, que quieren hacer que sus funciones sean menos importantes, menos trascendentes, menos autónomas, menos independientes. La clase pasada vimos al Comité de Participación Ciudadana y las funciones que debería de tener este comité y las tareas que fueron encomendadas y las diferentes etapas en las que creemos que debería de evolucionar la función del Comité de Participación Ciudadana. Hoy el cierre lo vamos a hacer con las otras 6 sillas, los otros 6 órganos que forman parte del comité coordinador y las funciones que esperaríamos asuman pronto. Los extrañamos las funciones de la Secretaría de la Función Pública, extrañamos a la Auditoría Superior de la Federación, extrañamos ese vigor que tenía en otros tiempos, y la clase de hoy es justo para tratar de revisar qué es lo que debería de hacer cada uno de estos órganos, cuáles son sus funciones básicas y sobre todo qué esperamos los ciudadanos. Pero además, como este curso está diseñado especial para los miembros de los comités de participación ciudadana, un poco les quiero dar mi opinión sobre qué deberían ser, qué deberían hacer, cuáles deberían de ser sus funciones en estos tiempos, en esta época tan compleja y sobre todo en este año que viene, que es un año de pandemia y es un año de elecciones. ¿Cuáles deberían de ser las funciones básicas de estos órganos en un contexto como el que vamos a vivir el próximo año? Entonces vamos a empezar. Son 6 sillas las que conforman el comité coordinador, además de el Comité de Participación Ciudadana y su presidente, que durante un año preside al Comité Coordinador. Como decíamos al principio, es el órgano más complejo de toda la Constitución. Es el único órgano en el que están sentados todos los poderes, además de órganos autónomos. Y lo que queremos es que empiece a funcionar bien. No solo el órgano nacional, sino sus réplicas en las 32 entidades federativas. Y por eso es tan importante que todo el mundo entienda qué debe hacer cada uno de estos órganos. Vamos a empezar por la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es el órgano de control interno del gobierno. Sus pares en los estados son lo mismo. ¿Qué es el control interno? El control interno es el encargado de hacer varias cosas. Los controles internos tienen que hacer por lo menos 4 cosas. Lo primero que hacen los controles internos, lo primero que hace un órgano de control interno es detectar. Eso es lo primero que tiene que hacer un órgano de control interno. ¿Detectar qué? Detectar riesgos. Riesgos de corrupción, riesgos de ilegalidad, riesgos de ineficacia. Eso es lo primero que tiene que hacer un órgano que dice ser un órgano de control interno. Lo que esperaríamos de la Secretaría de la Función Pública es eso, que detecte dónde están los riesgos, que encuentre los riesgos de corrupción y que tenga la capacidad de avisar a tiempo a los diferentes órganos y a los encargados de esos riesgos. Entonces, detectar. Lo segundo, una vez que se detecta, tiene que haber capacidades de corregir. De nada sirve detectar si no tratas de corregir después. Los que hacen control interno en las empresas, en los gobiernos, en las organizaciones, necesitan detectar para poder corregir. ¿Para qué? Para que no se materialicen los riesgos, para que los riesgos no exploten. Cuando hay un escándalo ya vamos tarde. Cuando se da cuenta un reportero de un escándalo de corrupción, es que el riesgo se materializó, es que no se hizo la chamba de detección interna a tiempo y no se hizo la corrección interna. Pero además de la corrección, tiene que haber consecuencias, que esa es la tercera tarea fundamental de una Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en los estados. Tiene que haber consecuencias concretas. Alguien tiene que pagar los platos. Alguien tiene que hacerse responsable de eso que salió mal, de eso que se desvió, de ese proceso que no funcionó adecuadamente, de esa corrupción que se materializó en un momento concreto. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Si nadie paga las consecuencias, de nada sirve detectar, de nada sirve tratar de corregir. Alguien tiene que hacerse responsable. Y lo cuarto que hace un buen órgano de control interno es corregir en términos de prevención. Es decir, se aprende de los casos, se aprende de lo que se detecta, se aprende de lo que se corrige, se aprende de la responsabilidad
para generar mejores procesos, mejores estructuras, mejores leyes, mejores normas internas. La prevención es aprender de las lecciones para reestructurar. Eso es lo que esperaríamos de una Secretaría de la Función Pública Federal, es lo que esperaríamos de las secretarías de control interno en los diferentes estados. Que hagan detección, que hagan corrección, que se encarguen de responsabilizar y que al final ayuden a los gobiernos a reestructurarse para prevenir corrupción y para prevenir ilegalidades. Función pública. Vámonos ahora a la Auditoría Superior de la Federación. Alguien ayúdeme a ver un día, a ver si el señor Colmenares y la Auditoría Superior siguen vivas, siguen presentes, están ahí, porque yo tengo meses de no escuchar nada acerca de ellos. La Auditoría Superior de la Federación es el control externo. Es un órgano que depende de la Cámara de Diputados, creado en la Constitución para hacer control externo. ¿Qué quiere decir control externo? Son los ojos externos, son los ojos de quien no está involucrado en el gobierno, de quien no forma parte en el gobierno. Es el encargado de ver que los recursos federales en toda la federación, es decir, en la federación, en estados y en municipios, se ejerzan de manera adecuada, que se ejerzan para lo que están, que lleguen a donde tienen que llegar, que se utilicen en las personas, en los recursos materiales, en las compras, en las obras que se tienen que utilizar para que consigan los objetivos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. De eso se trata, esa es la chamba de la Auditoría Superior de la Federación, que el dinero que tú y yo ponemos como parte de nuestros impuestos se convierte en bienes y servicios, y se convierte en bienes y servicios de calidad, es decir, que cumplan las metas y objetivos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes sectoriales, en los planes anuales y en los planes de los diferentes gobiernos estatales y municipales. Esa es la chamba de la Auditoría Superior de la Federación. Igual, tienen que tener la capacidad de detectar dónde están las irregularidades y los desvíos, tienen que tener la capacidad de promover y de provocar mejoras, tienen que tener la capacidad de armar los expedientes que eventualmente llegarán al Tribunal de Justicia Administrativa por casos de corrupción, para después también proponer mejoras de prevención que ayuden a que estas cosas no vuelvan a suceder. Eso es lo que esperaríamos, esa es la chamba que esperamos. Requerimos de la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio de su autonomía constitucional. Es de estos órganos que tienen una autonomía que pocos tienen y que debe ejercer, debe desligarse de los ciclos políticos. El auditor superior dura mucho más tiempo que un presidente y un gobernador y tiene que tener la capacidad de asumirlo y de entenderlo y de ejercer esa independencia para controlar el ejercicio de los recursos, vigilar el ejercicio de los recursos y decirnos a los mexicanos, a todos, de manera clara y precisa, si se están utilizando de manera adecuada y si no, quién es responsable y cómo va a pagar las consecuencias esa persona responsable. Entonces, control interno, Auditoría Superior, control interno, Secretaría de la Función Pública, control externo, Auditoría Superior de la Federación. De ahí nos brincamos al Tribunal de Justicia Administrativa, porque este es el que recibe los expedientes de casos graves de corrupción que se detectan en estas áreas o que surgen de quejas y denuncias del público o de los diferentes órganos de gobierno. ¿Para qué? Para ejercer su función de destituir, inhabilitar y eventualmente recuperar recursos por la vía administrativa de quienes cometieron actos de corrupción. Esa es su chamba. La chamba del tribunal es eventualmente recibir casos concretos respecto de personas concretas para determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, ejercer las sanciones que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que van desde una simple llamada de atención hasta una destitución y una inhabilitación hasta por 20 años. ¿De quién? De quien sea. Aquí el fuero no importa, aquí no existe el fuero. En la responsabilidad administrativa no existe el fuero. El único que no está sometido durante el tiempo de su encargo a la responsabilidad administrativa es el presidente de la República. El resto de los servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno y de todos los órganos autónomos del Estado mexicano, están sometidos a la responsabilidad administrativa. Así, todos los expedientes que se armen, tanto derivados de auditorías como derivados de investigaciones especiales o quejas y denuncias, pueden acabar en un expediente de responsabilidad administrativa grave que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá que llevar hasta sus últimas consecuencias y hasta una resolución. ¿Qué esperamos del tribunal?
lo mismo, autonomía, la capacidad de sancionar a quien tenga que sancionar y tener la claridad de saber que no está ahí para poner peros a los expedientes respecto de minucias jurídicas, sino para hacer justicia. Esperamos del tribunal justicia, justicia administrativa. Por eso le cambiamos el nombre, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso es lo que queremos, que haga justicia en casos de corrupción. Y de ahí nos brincamos a la Fiscalía General de la República y en específico a la Fiscalía Anticorrupción. No está sentado en la mesa la Fiscalía General, está sentado en la mesa del Comité Coordinador el Fiscal Anticorrupción, lo mismo en los estados, el encargado especializado de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué esperamos de la Fiscalía Nacional? La verdad, nada. Hoy en este momento yo no espero nada, yo no espero que lleve un solo caso ni que haga nada. ¿Qué esperaría de una futura fiscalía? De una fiscalía que haga su chamba, que lleve casos de corrupción penales a los tribunales. Porque hoy no espero nada, porque hoy la Fiscalía General de la República no es ni quiere ser autónoma. ¿Qué es lo que esperaríamos y cuál es la autonomía que esperamos? Esperamos autonomía en tres sentidos. La autonomía de saber qué investiga. Eso es lo primero. El primer grado de autonomía es escoger los casos que investiga y que nadie le diga por cuestiones políticas o de otra índole qué puede investigar. Lo segundo es con qué investiga eso que ya escogió, porque la idea es que las fiscalías autónomas tengan todos los instrumentos y todas las herramientas para investigar por todos lados todos los delitos que se cometan en contra del Estado mexicano. Lo que esperaríamos de una fiscalía funcional es que haga su chamba no solo de escoger los casos con sus propios criterios jurídicos, sino que además escoja las mejores herramientas, todas las que tenga a su disposición, para armar los mejores expedientes. Y tres, que tenga la capacidad de llevar a tribunales el caso que sea, sin criterios políticos, el que tenga sobre la mesa, el que ya esté completo, el que esté armado, llevarlo a tribunales. Me refiero a la Fiscalía Nacional y me refiero a todas las fiscalías locales. Eso es lo que esperamos de los fiscales. Esperamos que escojan cualquier caso, que lo lleven hasta sus últimas consecuencias, que utilicen todas las herramientas a su disposición para armar los mejores expedientes y que lleven el expediente que sea a los poderes judiciales locales, el que sea, respecto de la persona que sea. Que ya no pasen a la oficina del gobernador a preguntar, que ya no pasen a la oficina del presidente de la República a cuestionar y a generar estrategias políticas. En el momento en que tengan un expediente penal armado y en sus manos, en ese momento van directamente ¿a dónde? Aquí, al Poder Judicial de la Federación o a los poderes locales, a los poderes judiciales locales, directo, a llevar una consignación respecto de la persona que sea. Eso es lo que esperamos de los fiscales, del fiscal nacional y de los fiscales locales. Esperamos que tengan la autonomía y el valor de armar los casos como tengan que estar armados, sin criterios políticos, sin criterios partidistas, para llevar el caso que sea a tribunales, porque a partir de ahí vamos a empezar a hacer justicia, poco a poco. A partir de ahí los tribunales van a empezar a aprender y a generar precedentes respecto de casos de corrupción que hoy no tienen. Y por eso me brinco al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales locales. ¿Qué esperamos de ellos? Lo que esperamos de ellos es que entiendan que los casos de corrupción no se parecen a nada de lo que han visto anteriormente. Los casos de corrupción suelen ser casos en donde hay pocas pruebas, donde hay personas que trataron de esconder por todos lados lo que hicieron y cómo lo hicieron. Tienen que aprender a que los casos de corrupción normalmente son cometidos por personas con poder real, con poder jurídico, con poder del Estado, y por lo tanto tienen la capacidad de esconder cosas, de mover cosas, de quitar cosas. Y por lo tanto, lo que le vamos a pedir a los jueces del Poder Judicial, lo que tenemos que exigirle a los jueces del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, es que tengan la sensibilidad de que primero está la justicia. ¿A qué me refiero con primero? Primero la justicia antes de la minucia jurídica, antes de sus tradiciones, antes de estas formas rígidas de entender que una cosa solo puede suceder si sucedió la anterior y si no, no se puede hacer el siguiente paso, y si no, una prueba no vale, y si una prueba no tiene tal relación con otra, entonces no, tienen que aprender a que los casos de corrupción son diferentes a todos los que han visto y por lo tanto tienen que aprender a generar precedentes. Y finalmente, el Instituto Nacional
de acceso a la información. ¿Qué es lo que queremos de este instituto? Que se encargue de poner a la vista de todo mundo el funcionamiento real del Estado mexicano, para que todos lo podamos ver. El INAI es el encargado de ver, de hacer que todos los mexicanos podamos estar presentes ahí, viendo cómo funciona el gobierno en todo momento. El INAI es el que se encarga de decirle a los gobiernos, no, no puedes esconder nada, no puedes esconder eso, no te puedes esconder detrás del poder, no te puedes esconder detrás de tus funciones, tienes que ponerlas a la vista de todo el mundo para que todos las evalúen, para que las evalúen los órganos de control externo e interno, para que las evalúen los encargados de la justicia criminal, pero también para que los ciudadanos tengamos la capacidad de ver lo que está sucediendo, poder hacer nuestras interpretaciones y eventualmente hacer denuncias a los diferentes órganos. De eso se trata. Por eso sentamos a estas 6 autoridades en el mismo lugar, porque lo que necesitamos es que ejerzan estas funciones que les acabo de platicar, que las ejerzan de manera autónoma e independiente, pero que también las ejerzan de manera coordinada. Los queríamos sentados en la misma mesa porque muchas de estas funciones se requieren unos de otros, requieren información e inteligencia unos de otros, requieren unos saber que algo ya se hizo en otro lado. Por ejemplo, las auditorías superiores estatales junto con la Auditoría Superior de la Federación podrían intercambiar cualquier cantidad de datos e información sobre auditorías y procesos que ya se hicieron y sobre formas de encontrar cosas y sobre procesos que están saliendo mal en un lugar para que no se tengan que volver a hacer los ejercicios. Lo mismo la Secretaría de la Función Pública con sus pares, lo mismo las fiscalías. Las fiscalías, la Fiscalía General de la República y su fiscal anticorrupción, junto con los demás fiscales, podrían generar cualquier cantidad de procesos coordinados para poder poner redes a todas las redes de corrupción, para atraparlas, para contenerlos y para eventualmente generar procesos virtuosos que nos ayuden a todos a combatir la corrupción. Espero les haya servido este curso, espero con esto todos tengamos un entendimiento mucho más claro y preciso de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y espero, sobre todo, que estas 5 clases los hayan ayudado a entender que el Sistema Nacional Anticorrupción es nuestro aliado, nuestro último aliado en el combate a la corrupción, pero también un aliado en la defensa de la democracia. Si lo cuidamos entre tú y yo, nuestra democracia tiene esperanza. Muchas gracias por acompañarme.